Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Soy JMR Salinas, hombre a cargo del canal. Bien, en este momento tan crucial, tan complejo en Oriente Próximo, me parece fundamental indagar y hacer hincapié en, en la versión oficial de Israel, según la cual el sábado 7 de octubre la incursión de Hamás y sus posteriores atrocidades terroristas se produjeron como consecuencia de un fallo de seguridad. El sentido común dicta todo lo contrario. Espero que en los próximos días y semanas cada vez aparezcan voces más críticas. Hay alguna información según la cual sí que está habiendo voces críticas entre la ciudadanía israelí, a pesar de que es un pueblo que en una situación así sí que hacen piña, pero en algún momento yo creo que no va a ser una mega mentira como la del 11S o el 11M que se pueda tapar durante años y años. Voy a pasar a leer un artículo de Red Voltaire con una introducción y después el artículo que le ha escrito el colaborador de Red Voltaire, Manlio Dinucci, geógrafo y politólogo. Vale, vamos a ver con la introducción. Vale. El 11 de septiembre del Medio Oriente. El 11S israelí también se podría llamar. La versión oficial sobre el ataque de Hamás contra Israel no es creíble. Según CNN, el Hamás entrenó a sus hombres durante año y medio en 6 instalaciones militares en Gaza. Preparativos que fueron objeto de rumores en Líbano, desde el mes de mayo, y que incluso provocaron en septiembre una verdadera batalla entre facciones palestinas en la ciudad libanesa de Sidón. El 30 de septiembre, el director de la inteligencia de Egipto, Kamal Abbas, telefoneó personalmente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para ponerlo sobre aviso. Días después, una empresa israelí de seguridad privada también previno al Servicio General de Seguridad israelí, Shin Bet, y finalmente la CIA también avisó al Mossad el 5 de octubre. Por consiguiente, Israel no estaba desprevenido. Además, como subraya Manlio Dinucci, los procedimientos de seguridad rutinarios no fueron aplicados ese día. Qué curioso, ¿no? Y el ejército israelí demoró 5 horas antes de intervenir. La interrogante que se plantea ahora es la siguiente. ¿Por qué Benjamín Netanyahu permitió la muerte de 1.300 de sus conciudadanos? Según la versión oficial, el ataque del Hamás tomó por sorpresa a las autoridades israelíes, pero una serie de hechos inexplicables hace que no sea creíble la versión oficial. Bueno, aquí hay que decir que, como siempre en estas versiones, nos toman por débiles mentales. Como diría el maravilloso filósofo español Gustavo Bueno. ¿Cómo es posible que un bulldozer se llevara por delante la barrera de seguridad alrededor de Gaza sin que nadie lo notara? La barrera israelí de seguridad de 64 kilómetros que rodea Gaza se compone de un muro subterráneo equipado con sensores, para impedir que la excavación de túneles desde el lado palestino, y de un muro de 6 metros de altura igualmente equipado con sensores, cámaras y sistemas de armas automáticas controlados desde un puesto de mando y vigilado por soldados. ¿Cómo es posible que aquel mismo día se realizaba un festival musical con la participación de miles de jóvenes en el desierto, a pocos kilómetros de Gaza, precisamente en una zona considerada peligrosa por hallarse al alcance de los cohetes del Hamás? ¿Y que ni siquiera hubiese en aquel lugar alguna presencia de fuerzas de seguridad? ¿Cómo es posible que cuando los hombres del Hamás atacaron más de 20 centros habitados israelíes, matando a su paso 1.300 personas, según las cifras oficiales israelíes, las fuerzas especiales de Israel, que tienen la reputación de hallarse entre las mejores del mundo, no intervinieron inmediatamente trasladándose en helicópteros a los puntos atacados? Solo intervinieron fuerzas de policía. ¿Cómo es posible que el Mossad, considerado uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, no detectó que el Hamás estaba preparando el ataque? Las respuestas a estas preguntas esenciales aparecen en un artículo publicado el 8 de octubre por el diario israelí The Times of Israel. Dice así:
Durante años, los diversos gobiernos dirigidos por Benjamín Netanyahu adoptaron una política que dividió la Franja de Gaza y Cisjordania entre dos poderes diferentes, Mahmoud Abbas y favoreciendo al Hamas. Este último fue tratado como un socio en detrimento de la autoridad palestina para impedir que Mahmoud Abbas avanzara hacia la creación de un Estado palestino. El Hamas fue promovido de la categoría de grupo terrorista a la de organización con la que Israel mantuvo negociaciones a través de Egipto y la que se le permitió recibir de Qatar, a través de los pasos fronterizos de Gaza, valijas que contenían millones de dólares. Vale, esto es importante tenerlo en cuenta. Hamas, en un momento dado, para Netanyahu, para Israel, es una pieza fundamental para torpedear a la autoridad palestina que nace de los acuerdos de Oslo del año 93, y como pasa en la creación de grupos terroristas o milicias guerrilleras, etcétera, bueno, se crean, se financian, se infiltran, tienen en la superficie unos objetivos de liberación, de lucha, etcétera, y debajo están las cartas marcadas están debajo. Vale. Y jamás, aparentemente, parece ser que ahora sí que ha hecho un trabajo sucio para una parte de la élite del país y de potencias extranjeras. Yo me imagino que las propias fuerzas de seguridad israelíes, en el propio ejército, tienen que estar alucinados con esos supuestos fallos de seguridad, que a cualquiera que tenga un poquito de sentido común le rechinan por completo. Continuamos con el artículo. Todos estos hechos dibujan un escenario similar al del ataque del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, cuando todo el sistema estadounidense de inteligencia y de defensa se vio tomado por sorpresa por el ataque de Al-Qaeda. Bueno, si os acordáis de lo que pensasteis en aquel momento, en aquel 11S, me imagino que algunos de vosotros diréis, ya en aquel momento a mí no me cuadraba. No puede ser. No puede ser esos fallos de seguridad absolutamente ridículos e infantiles para que entren en tromba a hacer ese trabajo sucio. Pruebas irrefutables oficialmente ignoradas o catalogadas como complotismo o conspiracionismo demuestran que los hechos del 11 de septiembre de 2001 fueron una operación montada por elementos de la CIA, probablemente con la participación también de elementos del Mossad, para justificar la guerra mundial contra el terrorismo con la invasión de Afganistán y de Irak y las guerras que vinieron después. Algo similar está sucediendo hoy en Israel, cuyo sistema de inteligencia y de defensa supuestamente fue tomado por sorpresa por el ataque del Hamas. El objetivo estratégico de la operación israelí es, por un lado, exterminar a los palestinos. Ya se cuentan en Gaza más de 1.500 muertos, entre ellos 500 niños y más de 7.000 heridos, y apoderarse de sus territorios. El Ministerio de Defensa de Israel ha ordenado la evacuación inmediata de más de 1 millón de habitantes, más de la mitad de la población de Gaza, hacia el sur de ese territorio. El otro objetivo estratégico de la operación israelí sería provocar, apuntando contra Irán, una reacción en cadena de guerras en el Medio Oriente, región donde Estados Unidos, Israel y las potencias europeas están perdiendo terreno. Bueno, a partir de aquí, cada uno de nosotros puede empezar a elaborar sus propias teorías y pensar en los objetivos principales y secundarios de este 11S israelí. Como siempre en estas situaciones no hay un solo objetivo, es una confluencia de varios objetivos y un montón de intereses. Os voy a recomendar, por cierto, ayer hubo un excelente directo desde el Vórtice Radio por parte del director del programa, de Mitoad Han Campos, y titulado Oriente Medio en Llamas, y os recomiendo, es muy reciente, es de anoche, y os recomiendo el programa porque hace sobrevuela lo que es la situación actual, contextualiza lo que ha pasado ahora con lo que venía pasando anteriormente en el contexto de Oriente Medio, de los BRICS, de la creciente influencia de China en la zona, y es un programa muy completo y me parece muy valioso, lo recomiendo. Oriente Medio en Llamas, el Vórtice Radio. Vale. Bueno, aquí hay una información también de Red Voltaire del 13 de octubre. Bueno, simplemente dice: el Hamas entrenó a sus hombres durante año y medio a la vista de Israel. A la vista de Israel. Según CNN, el Hamas entrenó a sus hombres durante año y medio. Bueno, ya lo hemos leído antes. Bueno, aquí vemos
Veis una foto por satélite, o sea, no hay satélites estadounidenses, no hay satélites israelíes, no hay satélites occidentales, los satélites no se están enterando de nada. Bueno, es absolutamente ridícula la versión oficial. Lamentablemente todavía en este planeta, pues ingentes cantidades de ciudadanos compran las versiones infantiles oficiales. Pero yo creo que en esta ocasión no va a ser tan fácil, porque estamos en otros tiempos. Vale, aquí tenemos una noticia de la BBC. ¿Por qué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamas desde Gaza? Bueno, es que no solamente está la cuestión de los fallos iniciales de seguridad, sino que luego tardes tanto en reaccionar. 5 horas. Con esos, además, son unas distancias muy cortas. Es decir, la aviación israelí, los helicópteros israelíes, fuerzas de reacción rápida se podrían haber plantado en muy poco tiempo, ¿no? En los lugares donde estaba Hamas atacando. Muchos se preguntan dónde estaban las fuerzas de defensa de Israel durante esas largas horas en las que los militantes de Hamas se paseaban por las comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza. Y sí, a mucha gente le puede parecer increíble, pero las mentes psicópatas, las mentes oscuras, las mentes demoníacas no están en nuestros niveles normales, de personas normales. Las personas normales, entre comillas también, pero bueno, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, luces y sombras, pero esas mentes están en otros niveles. Por lo tanto, no tienen ningún problema en sacrificar, en hacer sacrificios. Que tienen que morir 1.300 israelíes, que tienen que morir los que tengan que morir luego con las posteriores represalias en Gaza, que en mi propio país cree este shock emocional, este dolor eterno para las familias de las víctimas, para los heridos, para los rehenes y las familias de los rehenes. El dolor es infinito. En este caso hablamos del ataque a Israel. El dolor es infinito. Bueno, pues a las mentes oscuras que han ideado este dejar hacer este 11 israelí les va a dar igual, les da igual. Ellos no tienen ese dolor, no sienten esa zozobra interior y duermen por la noche bien. No, están en otro nivel. Eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a otra noticia. ¿Vale? El diario La Tercera, por ejemplo, aumentan las voces críticas a Netanyahu en medio de crisis con Hamas, con acusaciones de la prensa israelí por generar el escenario para el ataque de Hamas. El primer ministro se aferra al pedido de un gobierno de emergencia, mientras la crisis pone en stand-by las movilizaciones por su polémica reforma judicial. Y luego a continuación os comento una noticia que me ha parecido también muy relevante, muy relevante, porque vi pues al principio de la semana que va a terminar, vi al líder de la oposición, Yair Lapid, vi una entrevista donde, bueno, sin ninguna duda entraba en el gobierno de unidad nacional pedido por Netanyahu, pero días después vemos publicado este diario turco, líder opositor israelí Yair Lapid se niega a unirse al gobierno de emergencia de Netanyahu. La presencia de extremistas obstaculizará la labor del gobierno, aseguró el ex primer ministro Yair Lapid. Me pregunto, especulo, si este hombre no quiere pertenecer a un gobierno que ha permitido deliberadamente la barbarie del día sábado 7 de octubre. Oficialmente él es porque no acepta entrar en un gobierno con los extremistas. Netanyahu gobierna en una coalición y hay varios partidos especialmente extremistas. Muy relevante que no haya esa piña que se suponía que habría al principio y que Yair Lapid no entre en ese gobierno de unidad nacional. Igual que sorprende las declaraciones que comentamos hace poco de Donald Trump contra Netanyahu. Es decir, no hay esa piña que se supondría. Por eso digo que son detalles muy importantes para entender que a lo mejor ya no estamos en un contexto como en el 11S, donde todo el mundo, de manera monolítica, sin ningún tipo de cuestionamiento ni de duda, apoya la versión oficial. Bien. Lo he repetido en los últimos días, pero vuelvo a recomendar el libro Masones de Joel Magaldi.
Cuando lo leí, dentro de todos los libros que hablan de la conspiración, de grupos de poder, de personajes que no conocemos públicamente, porque sí hay personajes que han estado en la esfera pública en muchas ocasiones y van y vienen entre la esfera pública y la privada, pero son personajes con poder real y que pertenecen a ciertos grupos que no vemos. El paradigma de ese personaje contemporáneo es Henry Kissinger, el inmortal, el incombustible Henry Kissinger. Este libro, ¿por qué me parece que interesante? Pues porque me parece muy coherente todo lo que traslada. Y habla de las superlogias masónicas, de los grandes grupos de poder, de las facciones que hay en el planeta entre bambalinas, que son las que generan todo tipo de acontecimientos. Y hay facciones que guerrean entre ellas. Ellas también luchan por cuotas de poder o imponer sus criterios en el planeta. Él habla de dos grandes corrientes y en el libro se nombran un montón de superlogias, tanto del mundo occidental como oriental. Entonces, todos los personajes relevantes que conocemos, al final, pertenecen a grupos y a veces son meras marionetas. Y estas superlogias, según el libro, están en todos los países. En todos los países, no se salva ni uno. Es un libro para el que hay que tener una mente muy abierta. Sí que no ha vuelto a salir ninguno de Joele Magaldi, es un masón y se atreve a escribir este libro. Se sustenta en muchísima documentación. Desmitifica o de alguna manera, más bien lo que hace es plasmar que todos los periodistas, investigadores, divulgadores de la conspiración, ellos tienen maneras, lógicamente, de intoxicarles, aunque ellos no lo sepan, de dar desinformación permanentemente y de alguna forma, por ejemplo, todo este asunto del Club Bilderberg. Bueno, es real la existencia de Bilderberg y lo que vienen haciendo durante décadas, pero no deja de ser una anécdota comparado con estos grupos de poder. Yo os lo recomiendo, a ver qué os parece. Luego, por supuesto, vuelvo a recomendar cualquier libro de investigación que denuncie una versión oficial y profundice en los recovecos de lo que está por debajo del acontecimiento. Más allá de que pueda tener errores, fallos o algunas informaciones tengan un doble sentido porque están intoxicadas por estos servicios de inteligencia y estos grupos, pero lo importante de estos libros, más aparte de la valentía de los autores, es que sí que dan al lector la oportunidad de empezar a replantearse cosas, empezar a abrir la mente y por lo menos tiene una pedagogía de la duda, que es muy importante, empezar a dudar. En España, con el 11S, no solamente lo recomiendo porque sea un tema del 11S específicamente, es porque ayuda a la mente a empezar a cuestionarse todo. 11S, Historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial de Bruno Cardeñosa. Este otro libro de Cardeñosa, 11M, claves de una conspiración. La gran impostura, ningún avión se estrelló en el Pentágono, de Thierry Meyssan. Y por último, vamos a ver si lo puedo poner. ¿Vale? Vale, no me deja. Vale, vamos a buscarlo. Mirar, esta semana, 11 días, el 11 es un número muy interesante en Cábala, muy, muy importante, de gran calado. 11 días después, 11 días después del inicio de ese 11 es israelí, del inicio de esta situación en Oriente Medio única, que más de un mesiánico puede incluso pensar que es ese final de los tiempos profetizado, es la venida del Mesías judío, esa batalla final del Armagedón profetizada. Por eso os recomiendo también, antes de deciros lo que os voy a decir, os recomiendo también que indaguéis sobre el filósofo y profesor judío Leo Strauss, porque
toda la corriente ideológica de pensamiento de Strauss ha marcado mucho a los gobiernos estadounidenses y estas superlogias. Este es un personaje muy importante. Y de hecho los straussianos que estaban en el gobierno de George Bush cuando el 2001, estaban en ese gobierno republicano, hoy en día también tienen un papel muy importante y relevante en el gobierno de Biden, o podemos llamar en el estado profundo, en el famoso Deep State. Cuidado con los straussianos, indagad en ellos. Mirar ahí, antes de deciros lo que os iba a decir, hay otro libro que quiero recomendaros. También de Bruno Cardeñosa. Vale. El gobierno invisible. Este libro es muy interesante porque además sí que habla de todos los grupos de presión, o de muchos grupos de presión, de los think tanks o laboratorios de ideas. Pero creo que es en este libro, creo que es aquí donde habla de la corriente straussiana, de cómo esa corriente, cómo considera a las élites y cómo considera al ser humano en general, de abajo, cómo divide a la sociedad. Os va a parecer muy interesante el supremacismo que transmite Leo Strauss. Y os digo, los straussianos son importantes en el gobierno de Biden, como lo han sido en otros gobiernos estadounidenses. Seguro que están en este 11 israelí involucrados, sin ninguna duda. Vale. Y ahora os voy a mostrar, ya para finalizar, lo que os decía hace un momento. Bien. 11 días después del inicio de ese 11S israelí, o como alguna otra persona le está llamando la Segunda Guerra del Yom Kippur. Qué curioso, el 50 aniversario del año 73 de la Guerra del Yom Kippur, del nacimiento del petrodólar, y por supuesto del nacimiento de una operación en que en internet no se puede encontrar nada ni ningún libro, pero a mí me llegó esa información por una vía, y supuestamente hay una operación llamada Rapto de Europa que se inicia en ese año 73. ¿Vale? Hay grupos de poder anglosajones que deciden que Europa a partir de ese momento se le ayudó después de la Segunda Guerra Mundial por muchos motivos, pero Europa no deja de ser un competidor. Y a partir de ese momento, en las siguientes décadas, se va a debilitar Europa a través de la Operación Rapto de Europa. No hay ninguna duda del debilitamiento de Europa paulatino, lento, aunque ya en los últimos años se ha acelerado. De varias maneras, como puede ser no permitir bajo ningún concepto ningún tipo de acercamiento entre la Unión Europea y Rusia, entre Europa y Rusia, y específicamente no pueden consentir ningún tipo de acercamiento entre Alemania y Rusia. Eso es demoledor para el imperialismo estadounidense y anglosajón. Demoledor. Eso no se puede permitir. Entonces Europa está siendo atacada de diversas maneras, a través de la crisis económica, a través de su pérdida de poder adquisitivo, su pérdida de industria, su dependencia energética. Se le ha obligado a esas sanciones contra Rusia. La guerra en Ucrania venía siendo provocada mucho tiempo antes. Por supuesto, el tema demográfico, tanto interno como externo, y ahí lo dejo, es otro ataque hacia Europa, deliberado, con conciencia. Hace poco han salido unas declaraciones de Kissinger, pero hace muy pocos días llegaba en Twitter, son reales, están verificadas. Y decía, como muy inocente él y muy arrepentido, que el multiculturalismo al final ha fracasado, que no preveían que fuese a ser un fracaso como está siendo. Bueno, te hace gracia, lo sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Europa lo ha permitido porque esas élites europeas que gobiernan la Comisión Europea y la propia Unión, bueno, están sometidas a ese colonialismo estadounidense. Y luego está la parte de incluso el fomento de regionalismos y de independentismos y de tensiones sociales de toda índole. Ese es el ataque a Europa que empezó en el año 73 según esa supuesta operación Rapto de Europa. Vale, 11 días después del inicio del 11S israelí, este próximo miércoles 18 de octubre, se publica el nuevo libro de Juan José Benítez, de Editorial Planeta, Las guerras de Yahvé. Qué curioso. Ni Planeta, ni JJ Benítez, ni yo, ni ninguno de vosotros podía intuir que 11 días después de ocurrir esto se publica este libro. Se va a publicar
en plena efervescencia del conflicto en Oriente Medio. Pues un libro que es un misilazo a la línea de flotación de las tres grandes religiones monoteístas. Es un libro que para mí es la geopolítica milenaria, la geopolítica del origen, la geopolítica bíblica, traída al presente, para entender mejor la geopolítica actual y entender mejor, no voy a hacer spoiler, pero entender bien, digamos, ese origen de la manipulación que se ha ido durante los siglos y los siglos y los siglos perfeccionando. Bueno, es importante entender ese origen, ¿vale? El libro nos va a llevar a miles de años atrás y en esa geopolítica bíblica vamos a empezar a entender un montón de cosas del pasado y del presente. Dicho todo esto, más allá de todos los matices a favor y en contra de Israel, a favor y en contra de Palestina, de todo el complejo mundo árabe y musulmán y el complejo del planeta, el complejo de Occidente, de todos los intereses que se entremezclan, más allá de eso está el dolor que nos produce, pues el dolor de los demás. Y en ese sentido, creo que cuánticamente todos vamos a aportar un granito de arena y que esos granos de arena que todos aportamos reflexionando, pensando, conversando, polemizando, con respeto, difundiendo, divulgando en nuestro entorno, todo eso sí que es importante para el plato de la balanza, vamos a llamarle de forma simplista, el plato de la balanza del bien. Porque el plato del mal está pesando muchísimo y está muy bien, creo que es bueno para ese polo en el que decidimos estar, aunque todo esto del bien y del mal podemos hablarlo largo y tendido y a lo mejor es muy simplista para mucha gente, pero básicamente es importante todo lo que hacemos, es importante todo lo que pensamos, todo lo que decimos y ser conscientes del mundo en el que estamos insertados o en el que estamos existiendo y experimentando una existencia. Y que aparte, como digo siempre, de testigos pasivos, a veces, aparentemente, no lo somos en realidad, somos actores también. Atentos a este libro, yo os recomiendo que lo adquiráis, este miércoles sale a la venta, os va a merecer muchísimo la pena. Como los demás libros que recomiendo, una mente muy rígida, una mente con mucho miedo, no, quizás le cueste mucho tolerar argumentos, informaciones, que yo no digo que sean la gran verdad, sí digo que sí que ayudan a abrir el espectro y el abanico. Así que un saludo muy, muy, muy cordial a todos vosotros y hasta la próxima entrega desde Geopolítica Cuántica. Un voto para las fuerzas de la luz. Hasta la próxima.